Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a enfocarnos en un último ejemplo del uso de la derivada implícita, de derivada logarítmica, que como habrás notado tiene sus ventajas, pero también puede derivar en resultados un tanto extensos si nosotros deseamos simplificar los resultados. Muy bien, entonces tenemos la siguiente expresión que no es de las que hemos manejado hasta ahorita, del tipo y es igual a u de x elevado a la f de x. Sin embargo, también podemos aplicar la derivada logarítmica en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a partir de lo siguiente. Vamos a aplicar la función, o mejor dicho, el operador logaritmo en ambos lados de la expresión que tengo aquí. Entonces nos vamos a basar en lo que hemos estado revisando en las videoclases anteriores, que es las propiedades de los logaritmos. ¿Cuáles propiedades? Los voy a poner en pantalla en un momento. Estas propiedades ya las habíamos retomado precisamente en la primera clase de derivación logarítmica y las vamos a retomar entonces en esta ocasión para poder linealizar esta expresión que tengo aquí. Después de eso simplemente vamos a aplicar la derivada y en esta ocasión no nos vamos a preocupar tanto por simplificar el resultado como en el ejercicio anterior, por ejemplo. Entonces, aplicando, tenemos lo siguiente. El logaritmo natural de y va a ser igual a, tenemos lo siguiente. El logaritmo de 5x al cubo menos 2 elevado al cubo por el coseno de x. Entonces, estamos aplicando esta propiedad y esto lo vamos a restar. Vamos a poner menos, en esta ocasión, el logaritmo, estamos aplicando esta propiedad, la tercera, menos el logaritmo, vamos a ponerlo en azul, de esta expresión que tenemos aquí. La raíz de x que multiplica a e a la 2x. Copiamos y pegamos. Y lo ponemos justo aquí. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué más podemos aplicar en este momento? Bueno, podemos aplicar, por ejemplo, esta propiedad, la propiedad número 2, pero de forma inversa. Es decir, el logaritmo de a por b se va a convertir en el logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces vamos a tener lo siguiente. El logaritmo natural de y, vamos a ponerlo así, va a ser igual a el logaritmo natural de 5x menos 2 elevado al cubo. Esto lo pongo así para representar que el argumento, o sea, u, es toda esta expresión que está aquí en el paréntesis, más el logaritmo del coseno de x. Muy bien, entonces todo esto va a venir menos, aquí está el menos, el logaritmo de x a la 1 medio. Entonces, la raíz de x la convertí en x a la 1 medio. Menos, el menos va a multiplicar aquí también, el logaritmo de e a la 2x. Muy bien. Ahora, continuando con las propiedades de los logaritmos, voy a aplicar la propiedad número 1. ¿A qué me refiero? El logaritmo de u a la n es igual a n veces el logaritmo natural de u. Y la voy a usar cuando sea posible. Entonces voy a tener lo siguiente. El logaritmo de y va a ser igual a ¿quién? Aquí la puedo aplicar, por ejemplo. Va a ser igual a 3 veces el logaritmo natural de, y ponemos el siguiente argumento, 5x menos 2 más el logaritmo, vamos a ver, de el coseno de x, aquí ya no lo estoy aplicando, por ejemplo, simplemente lo dejo así, menos, aquí sí podría aplicarlo, el 1 medio, que es un exponente, se convierte en un coeficiente, que multiplica al logaritmo de x en este caso, menos, nuevamente lo puedo aplicar aquí, bueno, vamos a aplicarlo, aunque estaría un poco de más. Bueno, aquí hay un detalle curioso. Tenemos tanto logaritmo como e. Sabemos que son funciones inversas, o operadores inversos, mejor dicho, en este caso. Entonces yo puedo cancelar estos operadores
de tal forma que tanto logaritmo como se cancelan y me queda simplemente 2 a la x. De hecho, esto también lo puedes verificar, por ejemplo, si usas las propiedades de los logaritmos. Entonces, esto te quedaría como 2 a la x por el logaritmo de pero el logaritmo de es igual a 1, y entonces se simplifica como 2 a la x. Muy bien. Muy bien. De hecho, no es 2 a la x, es 2 por x. Hay que tener cuidado con esos detalles porque no es lo mismo 2 a la x que 2 por x. Muy bien, entonces ya hice la corrección correspondiente. Continuamos. Ahora, esta expresión que tengo en pantalla se puede decir que es una expresión que ya está linealizada. De hecho, muchas veces para eso utilizamos los logaritmos, para linealizar las expresiones matemáticas que estamos manejando. Ahora, ¿qué procede? Vamos a aplicar el operador derivada. Entonces vamos a aplicar la derivada respecto a x. ¿De qué lado lo vamos a aplicar? Pues sabemos que lo tenemos que aplicar de ambos lados, tanto del izquierdo como del derecho. Y entonces esto va a quedar así. Muy bien, entonces ya aplicamos el operador derivada y simplemente vamos a empezar a calcular las derivadas que están involucradas. Aquí lo que va a aparecer más, como puedes darte cuenta, va a ser la derivada de u, del logaritmo de u, mejor dicho. Entonces hay que recordar que la derivada del logaritmo de u respecto a x va a ser igual a u' sobre u. Entonces comenzamos a derivar y obtenemos lo siguiente. Derivada del logaritmo de y respecto a x va a ser igual a y' sobre y. Y esto va a ser igual a lo siguiente. A 3 veces la derivada del logaritmo de 5x menos 2, que corresponde entonces a derivar a ¿quién? A 5x menos 2. Su derivada va a ser igual a 5. Y esto va a estar dividido entre u, de acuerdo a esta fórmula que tengo aquí. U corresponde a 5x menos 2. De esta forma ya tengo la primera derivada, más la derivada del logaritmo de coseno. Sabemos que si u es coseno, entonces u' es igual a menos seno. Entonces vamos a escribirlo así. U es igual a coseno de x, entonces u' es igual a menos seno de x. Entonces aquí vamos a tener menos seno de x, que corresponde a u', y lo vamos a dividir sobre u. U corresponde en este caso al coseno de x. Entonces ya tenemos esta parte. Esta de aquí la borro porque más por menos es menos. Siguiente derivada va a ser igual a menos 1/2 por la derivada del logaritmo natural de x, que corresponde a 1 sobre x. Y por último, voy a tener la derivada de menos 2x, que corresponde a menos 2 por la derivada de x, que es 1. Muy bien, entonces estos resultados simplemente los voy a acomodar. Entonces y' sobre y va a ser igual a lo siguiente. 5 por 3, 15, sobre 5x menos 2. Siguiente, seno sobre coseno es tangente, entonces aquí tendría menos tangente de x. Y aquí tendría menos 1 sobre 2 por x menos 2. Entonces, si tú quieres, puedes buscar que tenga un común denominador la expresión. No es muy complicado, pero en esta ocasión lo vamos a dejar así, aquí en la videoclase. Entonces, y' va a ser igual a y, que va a multiplicar ¿a quién? A toda esta expresión que acabamos de obtener ahorita. Entonces vamos a copiar, vamos a pegar. Y como puedes darte cuenta, la técnica en sí no es complicada. Lo que puede ser un poquito laborioso, y eso un poco, realmente, es, ¿cómo decirlo? Buscar una simplificación, ¿no? Que el resultado sea más compacto, no sé si llamarse elegante, pero sí más práctico, más compacto. Sí, definitivamente sí diría que más elegante, ¿no? Entonces eso puede ser lo que complica un poquito esta técnica, pero en realidad la técnica en sí no es compleja. Bueno, finalmente tenemos lo siguiente. Y', o sea, la derivada, va a ser igual a y. Y es esta expresión que tenemos aquí. La copio, la pego aprovechando las ventajas de este pizarrón
y simplemente multiplico por este resultado que habíamos obtenido previamente. Entonces copiamos y pegamos. Listo. Entonces con esto damos por terminado los ejemplos relativos a la derivación implícita. Como puedes darte cuenta, es de vital importancia en los últimos temas que hemos revisado en las videoclases que ya comiences a tener cierta práctica, cierto dominio en cuanto a las derivadas. Por eso es muy importante que primero realices las series previas de derivadas, donde aprendemos a derivar polinomios, productos de funciones, cocientes de funciones, logaritmos. Una vez que tenemos esta parte dominada, el resto va a ser más sencillo. Y puede resultar que hagas un procedimiento que cuando uno no conoce estos temas se ven asombrosos. Pero una vez que uno comienza a conocer estos temas, te das cuenta de que son bastante lógicos y de hecho no son tan complejos como parecían a primera vista. Por tomar la atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta aquí dejamos estas videoclases relativas al tema de la derivación logarítmica. Nuevamente gracias y mi recomendación. Trata de repetir los procedimientos realizados por tu cuenta y ve revisando en qué parte estás entendiendo, qué parte te está fallando, para que con la práctica y con esfuerzo y trabajo constante puedas dominar estos temas y muchos más. Por tomar la atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.